Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. En nuestro audio anterior dijimos que Timoteo fue exhortado por Pablo para cultivar no menos de 5 cualidades obligatorias para su labor como dirigente cristiano de la iglesia de Éfeso. Estas cualidades no son solo útiles para los dirigentes o para los jóvenes, sino que toda persona hará bien en desarrollarlas. Las 5 de las que ya tratamos, las 2 primeras, son el hablar ejemplar, la conducta ejemplar, el amor, la fe y la pureza. Concentrémonos ahora en analizar las 3 cualidades restantes. Sé ejemplo de los demás. Estamos tratando el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 4:12. Una versión dinámica, magnífica, traduce de esta manera ese pasaje. Se los leo. No permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Veamos la tercera cualidad, el amor. Con fidelidad al mandamiento del Señor, Pablo le recuerda a Timoteo que debe amar. Y es que el dirigente debe mostrar carácter tierno, amigable, misericordioso, colaborador, etc. Inclusive, aplicar medidas correctivas a los que están errados. Esta también es una forma de mostrar amor. El amor se expresa de diferentes formas y se relaciona también con otras virtudes. La paciencia, la tolerancia, la empatía, la solidaridad, el sacrificio, entre otras. Todos estos son valores que promueve el amor cristiano. Y es maravilloso saber que se hallan claramente en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A mí no me extraña que, siendo esta la cualidad más importante de la lista, Pablo la haya colocado justamente al medio, porque con ello destaca su relevancia. El amor es importantísimo en la fe cristiana. Así que todos debemos amarnos los unos a los otros y al Señor. ¿Hay otras virtudes más que tener en cuenta? Bueno, sí, la fe y la pureza, porque eso es lo que le dijo en el pasaje. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor. Ahora, en fe, en pureza. Así que estas 2 virtudes podemos verlas también y comprenderlas un poco mejor. Hablemos de la fe. Timoteo tenía que expresar confianza en Dios. Ahora, la fe puede también entenderse de diferentes formas. Déjenme decirles un poquito. Fe puede interpretarse como confianza y dependencia de Dios. La fe puede entenderse también como fidelidad a la voluntad divina, a la enseñanza de Cristo. Fe por fidelidad. Otra forma de entenderse la fe es la confianza que se tiene en cuanto al poder que Dios tiene para hacer milagros. La fe también se aplica en un sentido salvador, cuando podemos confiar que Cristo es verdaderamente el Rey y le dejamos a Él ser el Rey de nuestra propia vida. Esto también es fe. Y también, como una connotación adicional, se puede entender que fe es creer simplemente. Creer en lo que es correcto, creer en Dios, creer en su palabra, creer en su Hijo, creer en nuestra salvación. Son diferentes aspectos de la fe que hay que tener en cuenta. Y esto es lo que Timoteo tiene que desarrollar. Y lo que usted, lo que yo, tenemos también que desarrollar. Así que definitivamente salta a la vista en qué modo Timoteo debía ser un ejemplo de fe para el rebaño. Debía expresar una auténtica conversión a Cristo, permanecer fiel en el cristianismo y evidenciar su confianza en el Señor.
Imagine pues entonces, si esto era lo que veían los efesios, les sería fácil poder aprender y poder replicar el modelo. Hay una última cualidad que vamos a destacar extrayéndola de este pasaje, y es la pureza. Ese término me gusta mucho y quizás también deba meditarse en ello en una época donde de repente esta palabra no sea tan repetida o tan fomentada, la pureza. Cuando en la Biblia se nos habla de pureza, también está relacionada con el sentido de pudor. Y la palabra pudor a mí me gusta porque una vez traducida desde los originales griegos, tiene que ver con la idea de sonrojarse, esa capacidad de sentir bochorno, de sentir rubor cuando algo es hiriente a nuestra sensibilidad. La pureza tiene que ver con el pudor. La pureza tiene que ver con lo que es moral, es decir, con lo que es bueno. Y para poder entenderlo mejor, tenga en cuenta que en el mundo antiguo, los pueblos del tiempo de Timoteo, los tiempos del mundo bíblico del Nuevo Testamento, estos pueblos estaban dados muchas veces a la inmoralidad. Eso supone desmandes de tipo sexual, comportamientos libertinos, y se sumaba a ello la idolatría. Cualquiera de estos tres aspectos que he mencionado contradicen la pureza. Timoteo entonces tenía que ser puro. Si tenía que presentarse como un modelo cristiano delante de una iglesia para que aprenda cómo seguir la fe, tenía que ser puro, pues. No podía ser inmoral, ni libertino, ni idólatra. Todo lo contrario es verdad. Inocente, sano mentalmente, sin malicia, sin morbo y pudoroso. Qué hermosas virtudes son estas. Ahora, después de haber revisado estos aspectos técnicos del pasaje y haber buscado comprenderlos a la luz de la historia, de la sociología del mundo bíblico, estamos intentando ver de qué manera lo que Pablo le dijo a Timoteo nos lo dice a nosotros. Entonces, una primera cuestión, considero que si bien Timoteo es joven, este pasaje no solo puede ser dirigido a los jóvenes de hoy, sino a las personas en general. Usted, si es mayor, o usted, si es un joven, ambos son persuadidos por esta porción. Otro aspecto es que la idea clave acá es ser un modelo a seguir. Y cabe preguntarnos, hágase esa pregunta a nivel personal, ¿soy un modelo a seguir? Seguido podríamos pensar que este modelo de vida no debe estar basado en cualquier línea de pensamiento. Lo que Pablo está diciendo es que debe serse un modelo a seguir, pero según los principios de la palabra de Dios, que suponen la santidad, que suponen la pureza, una conducta intachable, expresiones doctrinales, éticas, morales, que están de acuerdo al comportamiento de Jesús. Y a pesar de todo lo que ya hemos visto hasta acá, hay un aspecto que no he remarcado mucho, pero tiene que ver con el temperamento de la persona. Y decíamos que si bien Timoteo podría ser una persona tímida, en realidad Pablo le está recomendando que debe hacerse valorar. Nadie tenga en poco tu juventud, le dice. Y esto también nos sirve a nosotros. Si somos de repente un poco blandos, de repente un poco tímidos, y de esto se aprovechan los demás, entonces nosotros también debemos valorarnos y con la prudencia adecuada también, a pesar de ello, sobreponernos y presentarnos como un ejemplo de vida. Cada uno según su carácter. Obviamente el que es más enérgico hará las cosas con más alegría, más entusiasmo, más velocidad, más fuego. Otro de repente es calmado, etcétera, pero no por ello debe serse atropellados. Por el contrario, en una u otra forma, debe valorarse a sí mismos y también presentarse como un modelo cristiano a seguir, según lo que Pablo nos ha enseñado. Concluyo entonces. ¿Qué es lo esencial de este pasaje?
Vimos, el pasaje nos transportó hasta el mundo antiguo, a la iglesia de Éfeso, para meditar en el tipo de dirigente que debía ser Timoteo para ella. En esencia, debía ser una Biblia andante, con contenido cristiano en su hablar, con una vida ejemplar que los que lo observaban pudieran copiar. Del mismo modo, todos aprendemos que debemos ser un modelo en lo que hablamos y lo que hacemos. Ahora te pregunto de manera final, ¿serás un ejemplo para los demás? Que nadie te menosprecie por tu edad y sea un ejemplo al hablar, al conducirte, al amar, siendo fiel a Dios y practicando la pureza. Amado Señor, te damos gracias nuevamente por tu preciosa palabra. Dios bendito, nos agrada leerla y meditarla porque nos interpela, porque nos orienta, porque nos consuela. Y en ella aprendemos tu voluntad. Y tu voluntad, de acuerdo a este pasaje, es que seamos santos, que lo vean en nuestra propia conducta. Pero también venimos humildes, porque si nos hacemos la pregunta, ¿soy un ejemplo para los demás? Probablemente podemos decir sí, pero probablemente digamos no. En eso, nuestro Dios, también queremos pedirte a ti ayuda. Te rogamos también por los jóvenes, para que puedan, nuestro Padre, enfrentar las debilidades propias de la edad e ir creciendo, ir madurando, nuestro Dios, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo habitando en ellos. Estas cosas te las pedimos, nuestro buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén.